compañeras, bienvenido a la charla que vamos a hacer sobre el tributazo. En realidad, la idea es debatir un poco. Me presento antes de comenzar, Iván Marín, soy trabajador de Diario El Chubut, recientemente despedido, militante de política obrera y además estoy a cargo de Prosa Urgente. Un poco la idea es ver o analizar un poco el chubutazo, lo que las masas lo han bautizado de alguna manera así al proceso que se viene viviendo. En ese marco, lo que traigo para plantear y para debatir, como disparador de alguna manera, es un trabajito que estoy empezando a hacer sobre el proceso. En este caso, la idea es ver qué significa el chubutazo, darle una caracterización. Para mí el chubutazo puede ser definido en tres sentidos. Por un lado como proceso, por otro lado como acontecimiento, es decir, el estallido social que se produjo el 15 y el 16, 17 de diciembre último, que derivó en la derogación de la zonificación minera, y después como orientación política, es decir, como perspectiva. En principio, como proceso todo parece indicar que el chubutazo es la respuesta de las masas a las políticas de ajuste que profundizó Mariano Orsioni cuando reemplazó al fallecido Mario Das Neves el 31 de octubre de 2017. A partir de entonces, digamos que hubo una profundización del ajuste que ya venía en marcha de alguna manera, y en ese marco también, en ese periodo, a mediados del 2017, se conformó la Mesa de Unidad Sindical. De alguna manera como una respuesta de las cúpulas sindicales al proceso que se veía venir que se iba a abrir, digamos. La Mesa de Unidad Sindical, cuyos dos principales sindicatos fueron la TECH, en ese entonces dirigida por Santiago Guzmán, y ATE, dirigido por Guillermo Quiroga, donde también estuvo el Citravich, ¿no? Bueno, de alguna manera fue la respuesta a lo que la preparación para la respuesta a lo que se iba a venir, digamos. Un acuerdo de cúpula tiene como único objetivo tratar de contener el descontento social. ¿Qué ocurrió? A comienzos de 2018, Orsioni empezó a plantear la posibilidad de que comience el pago escalonado y no respetó un acuerdo que iba a haber de reunión paritaria con la TECH, creo que era para octubre. En definitiva, comenzó el pago escalonado y el atraso salarial, por ende, con los estatales, y en febrero y marzo se empezaron a desarrollar las movilizaciones que fueron masivas casi de entrada. Los paros, las autoconvocatorias. En Cordillera, ya creo que fue en diciembre o noviembre, comenzaron las interhospitalarias, que fue un proceso que se fue tejiendo durante todo el verano, que involucró creo que más de una decena de hospitales donde elegían delegados y las asambleas interhospitalarias eran itinerantes, es decir, iban reuniéndose creo que cada 15 días en un hospital distinto. De alguna manera un proceso interesante de coordinación de las bases en Cordillera. En ese mismo periodo, acá en Trelew se empezaron a desarrollar las autoconvocatorias docentes
Y en Puerto Madryn ya había una gimnasia de autoconvocatorias con mayor nivel de tiempo, digamos. Creo que el círculo duro, de alguna manera, comenzó en el 2014, cuando los docentes luchaban por aumento salarial en el gobierno de Martín Buzzi. Bueno, esto fue decantando en movilizaciones cada vez más masivas, corte de ruta, y los cortes de rutas se hicieron en lugares estratégicos, no solamente acá en Ruta 3, sino que hubo en el acceso a Pan American Energy, en Comodoro Rivadavia. Incluso hubo una jornada de lucha en mayo en la que viajaron delegaciones de acá, o sea, del Valle, de Madrid, de Cordillera. Mientras todo esto ocurría, en un sector de las bases también había un cuestionamiento a las conducciones sindicales, porque planteaban que no estaban respondiendo de acuerdo al golpe que estaban recibiendo de parte del gobierno. En una movilización autoconvocada que hubo a legislatura, el 30 de mayo, o el 31, ahora no recuerdo bien, creo que fue el 30, creo que llevaron un petitorio o algo por el estilo los docentes. Luego un grupo decidió ir al Ministerio de Educación. Estamos hablando siempre de docentes autoconvocados, ¿no? Cuando fueron al Ministerio de Educación a dejar también un petitorio y a exigir una entrevista con la ministra de Educación, Sibuosa, si no me equivoco, bueno, se quedaron ahí, ocuparon el ministerio, empezaron a pasar las horas y comenzó a llegar cada vez más gente, y en un momento la ocupación digamos, quedó formalmente decretada como tal. Y empezaron a autoconvocarse también al exterior del ministerio. Se empezaron a levantar campamentos. La cuestión es que a la noche, o en horas de la noche, vieron que en mayo oscurece temprano, ya había mucha gente afuera. Y adentro también, no le quedó otra a la conducción de la TECH que sumarse a la ocupación. Durante todo el trayecto, toda la noche y la madrugada del día posterior, fue llegando cada vez más gente, y bueno, y después ya conocemos, ¿no? Lo que se vivió ahí en la toma del ministerio durante un mes, creo que fue hasta los primeros días de julio. Una cuadra completa de carpas con delegaciones de docentes de todas las escuelas de la región y de escuelas de otras localidades de la provincia, como de Puerto Madryn, incluso de Cordillera. Fue un proceso muy fuerte que además se siguió desarrollando en Cordillera con ocupaciones de edificios públicos en distintos puntos de la provincia. Creo que en algún momento eran más de una decena de ocupaciones de edificios públicos. Con el epicentro acá en la zona. Bueno, de alguna manera, esa lucha, como para hacerla corta, yo la caracterizo como la primera etapa del proceso del Chubutazo, ¿no? Y que terminó con un triunfo relativo, por decirlo de alguna manera, porque se logró una recomposición salarial de acuerdo al índice inflacionario, pero lamentablemente no se pudo revertir el pago escalonado. Continuó el año con diversas movilizaciones, autoconvocatorias y demás, y en 2019 se adelantan las elecciones para gobernador, se presenta Acciones junto con Sastre, y entre febrero y marzo se acuerda una nueva paritaria y se empieza a pagar en tiempo y forma a los docentes. En abril, creo que fue el 9 de abril, si mal no recuerdo,
se desarrollaron las PASO, y en una fecha similar, o sea, 2 meses después, a comienzos de junio, las generales. 10 días después o 15 días después, Arcioni dice que va a tener que volver a pagar de forma escalonada, se vuelven a atrasar los salarios. Casi de forma inmediata, las bases estatales de toda la provincia salen nuevamente a la calle. Y acá se produce un proceso muy interesante porque ya había una experiencia con las conducciones sindicales. Entonces, las autoconvocatorias se desarrollaron con más fuerza. Y la coordinación de las bases, no solamente autoconvocatorias en docentes por un lado y salud por el otro, sino que las asambleas intersectoriales, de forma embrionaria, tampoco es que fue un desarrollo, digamos, enérgico, pero sí de forma embrionaria, se empezaron a desenvolver en la provincia. Creo que donde más fuerza tuvo esta coordinación intersectorial pudo haber sido Esquel, y quizás por esa experiencia que hubo en la interhospitalaria. Se le arranca a la conducción de la TECH 2 plenarios provinciales de delegados que nunca se habían desarrollado, y siempre la respuesta de las conducciones es porque no estaba en el estatuto. Pero que no esté en el estatuto no significa que esté prohibido. En el primero de esos plenarios, que se arrancó luego de que casi se tomara la delegación central de la TECH, hubo una muy concurrida manifestación, sobre todo de docentes de acá del Valle, donde se puso álgida la cosa y no le quedó otra a la conducción central de la TECH de convocar a un plenario. En el plenario de delegados hubo un montón de maniobras por parte de la conducción sindical para tratar de vaciarlo de contenido. Finalmente, luego de que se acordase un segundo plenario, las delegaciones comenzaron a regresar a sus localidades. A eso de las 8 de la noche empezó a circular un rumor que después se terminó confirmando lamentablemente, de un accidente de compañeras que habían sido delegadas en el plenario de Esquel, de Comodoro Rivadavia, disculpe. Fallecen 2 compañeras, y a la noche, Jorgelina y Cristina, ¿no? Obviamente no hay que volver a hacer los nombres, y a la noche se desató una rebelión. Se desatan primero que nada pobladas en la mayoría de las localidades. En Trelew la movilización fue multitudinaria, en Comodoro también, en Esquel, en Puerto Madryn, pero muchos de los que todavía no habían regresado a sus localidades y muchos de los que estábamos acá en el Valle decidimos movilizar a Legislatura, donde justamente esa tarde-noche se había levantado un acampe, se había comenzado a levantar un acampe. Bueno, ahí hubo una rebelión, se quemó Legislatura, a un sector de Legislatura, la puerta 2 de Casa de Gobierno, hubo represión. Fue una noche importante, digamos. Ese mismo proceso después contó con la represión tercerizada por parte de petroleros, cuando un sector de estatales, la mayoría de ellos docentes y la mayoría mujeres, estaban cortando Ruta 3 y 26, y una patota comandada por Loma Ávila y con la venia del ministro de Seguridad de ese entonces, ministro coordinador de gabinete en ese entonces, Federico Mazzoni, patoteó a los trabajadores. En ese marco, la MUS, en vez de desarrollar la movilización, intentó encauzarla por los andariveles institucionales, como hace siempre, y sacó esto de la ley, un proyecto de ley para declarar la emergencia
alimentaria, un par de cosas más. Bueno, finalmente, esta segunda etapa del Chubutazo terminó en una derrota relativa, porque no se consiguió casi nada de por lo que se estaba luchando. Sin embargo, hubo un paso adelante, me parece a mí, esto lo podemos discutir ahora, en lo que hace a la experiencia de lucha en cuanto a la coordinación, lo que yo le decía recién, cómo las bases en los distintos puntos de la provincia se autoorganizaban frente al rol que estaban jugando las conducciones sindicales y cómo esas mismas bases no solamente se autoorganizaban, sino que se coordinaban entre sí en una provincia como la nuestra, en donde las distancias son enormes, entre Trelew y Esquel, entre Esquel y Comodoro Rivadavia, entre Comodoro Rivadavia y Trelew y Puerto Madryn. Entonces, esa experiencia embrionaria, digamos que lo podemos llevar como saldo positivo. Esta fue la segunda etapa del Chubutazo, visto como proceso. La tercera etapa comenzó hacia finales de 2019, cuando el gobierno, por mandato de Alberto y Cristina, recordemos que hasta 2019 el presidente era Macri y que Acción articulaba con Macri las políticas de ajuste, pero se continuaron. En 2019 asume Alberto y Cristina y plantean, miren, si ustedes quieren recibir ayuda de parte del gobierno para poder afrontar la situación de crisis en que se encuentra la provincia, crisis que no lo dije con antelación, pero que se produce o es la expresión de la bancarrota del Estado a partir del endeudamiento que comenzó aproximadamente en 2010, quizás un poco antes, ya con las Neves, 2008, 2009 ya comenzaron los endeudamientos, la provincia estaba endeudada por $1.000 millones, en 2016 pegó un salto ese endeudamiento. Bueno, ahora vamos a decir por qué la provincia se endeuda, pero digo, hacia finales de 2019 comienza el tercer periodo del Chubutazo, en donde el gobierno nacional le dice, ¿ustedes quieren tener ayuda para afrontar la situación en la que se encuentran? Bueno, tienen que llevar adelante una política de conjunto. ¿Qué era esta política de conjunto? Una reestructuración del Estado y la megaminería. Recordemos que Arcioni en 2017 hizo campaña electoral para llegar a a diputado, centrada en su supuesta oposición a la megaminería. Bueno, el tercer periodo comienza con esto, con la reestructuración del Estado, con la cuestión de la megaminería, pero fue derrotada inmediatamente en las calles. Esa misma ebullición todavía latente del segundo periodo, en donde las masas estaban, sobre todo los estatales, estaban en las calles, fue un caldo de cultivo también para que inmediatamente se organizara el pueblo en una provincia con tradición de lucha contra la megaminería. Entonces, entre diciembre, enero y febrero, esos intentos por avanzar con la megaminería fueron derrotados en la calle. Hay que agregar una cosa. En la segunda etapa, esta que yo digo del 2019, no solamente lucharon los estatales, los trabajadores ocupados, sino que también se sumaron los jubilados y se sumaron muchos estudiantes. Hubo varias escuelas ocupadas. Hubo un cuarto momento que estuvo en el que se amagó a una respuesta masiva en la calle, que fue en marzo de 2020, del año pasado, entre febrero y marzo. Ya, se desarrollaron algunas movilizaciones importantes, incluso en la Plaza Independencia hubo una asamblea muy concurrida y intersectorial, en donde se votó una movilización provincial a Casa de Gobierno. Esto debe haber sido el 15 de
marzo, más o menos por ahí, o 10 de marzo, menos, no, debe haber sido 15, 20 de marzo, 15 de marzo, y a los pocos días se decreta la cuarentena por la pandemia. Obviamente que esto afectó en el desarrollo de las movilizaciones. Así todos los estatales se seguían autoconvocando y en especial los docentes. Recordemos que Goodman trató de caceroleros de derecha a los docentes que se autoconvocaban, y creo que las fechas que buscaban, los días que buscaban era el domingo, que era el único día, ¿se acuerdan? Que se podía salir en un comienzo. Y mientras todo esto ocurría, ya hacia finales de abril o mediados de mayo, primero salen los trabajadores de la textil Sedamil, porque a nivel nacional se había llegado a un acuerdo que a ellos, digamos, no los satisfacía. Y luego se anunció el cierre de Sedamil. Sin embargo, había una lucha que había comenzado el 20 de marzo. Y si no me equivoco, el 20 de marzo fue un viernes y el 19 de marzo fue un jueves, y ese jueves fue cuando se decretó la cuarentena. Ese 20 de marzo comenzó la lucha de los trabajadores de FIRSA que estaban reclamando por el cobro de sus salarios. Y se comenzó con la ocupación de la planta en Rawson y luego se agregó el depósito que tienen en el Parque Industrial de Trelew. Es decir, que la ocupación de FIRSA fue una de las primeras respuestas que dio la clase obrera en plena pandemia. En un momento de una marcha que ocurrió, que convocaron los docentes, algunos compañeros fuimos e invitamos a los trabajadores de FIRSA para que se sumaran. Esa marcha terminó con una asamblea conjunta entre docentes y trabajadores de FIRSA para coordinar una movilización intersectorial. Una movilización histórica porque después se terminaron sumando los trabajadores de Sedamil. Por primera vez en este proceso, que ya las masas bautizaban como chubutazos, con ida y vuelta, con flujos y reflujos, trabajadores del ámbito privado y especialmente industrial, con trabajadores estatales, sin ningún respaldo de los sindicatos, movilizaron. Si no me equivoco, fueron 2.000 personas, 3.000 personas. Fue una marcha que la verdad fue muy importante. Se salió de Sedamil, después se pasó por afuera de FIRSA, que queda casi a 100, 200 metros, y se movilizó desde el parque industrial hasta el centro, y ahí se desarrolló un acto frente al municipio. La unidad entre trabajadores industriales y trabajadores estatales fue producto de las autoconvocatorias, y ahí las conducciones sindicales no se hicieron presentes. La AOT estuvo ahí, pero no tomó la palabra ni nada, porque luego empezaron las roscas por detrás. La cuestión es que lamentablemente no se siguieron desarrollando este tipo de unidad en las calles. Un sector de Sedamil que dirigida fue ganado por una orientación más diplomática, por decirlo de alguna manera, creyendo que continuando con la ocupación y negociando con el gobierno, con el Ministerio, con la Secretaría de Trabajo, se iba a poder llegar a un acuerdo. No siguieron con las movilizaciones y terminaron una derrota histórica, la lucha de Sedamil. La defensa terminó con un triunfo porque los compañeros lograron el aumento, lograron reincorporar a varios compañeros que por ahí eran eventuales, y de alguna manera los estatales creo que sintieron, por un lado, el agotamiento, ya de 2 años, el tercer año de lucha, las consecuencias de la pandemia, y hubo un amesetamiento, pero de todas formas se siguieron desarrollando movilizaciones durante todo ese 2020. Así que digamos que la
la cuarta etapa del chubutazo, para decirlo de alguna manera, tiene estas contradicciones. Pero digamos que nunca en la provincia se dejaron de desarrollar movilizaciones. Lo que yo diría que sería la quinta etapa del chubutazo, que, no sé, por caracterizarlo de alguna manera, le puse movimiento ambiental, fue cuando en noviembre del año pasado Arcioni blanqueó que quería ir por la megaminería así de forma como mucho más abierta, antes era de forma más solapada. Un detalle no menor es que durante toda la cuarentena la Unión de Asamblea de Comunidades llevó adelante la juntada de firmas, recolectaron 30.000 firmas cuando hacía falta 14.000 para presentar la iniciativa popular, que es un proyecto de ley para prohibir la megaminería en todas sus formas. Bueno, comenzó esta quinta etapa del chubutazo, hay que ver si no hay subetapas o no, pero pongámoslo, digamos, a la ligera de esta manera. Noviembre del año pasado, en diciembre se intentó avanzar con la megaminería, en febrero también, hubo corte de ruta, movilizaciones muy importantes, el PJ kirchnerismo les planteó abiertamente que si se avanzaba con la megaminería iba a haber un estallido social, y si había un estallido social existía la posibilidad de que las demandas o el pueblo no saliera solamente por la cuestión megaminera, sino por el ajuste que estaba ahí en puerta, y las movilizaciones no hacían mucho que se habían desarrollado. Entonces, para decirlo epigramáticamente o decirlo de forma sencilla, PJ decía no a la megaminería, sí al ajuste. Mientras todo esto ocurría, también el gobierno logró hacer la reestructuración de la deuda, llevándola hasta el 2030. De la deuda con los acreedores internacionales, que recordemos, se pagan, se devengan automáticamente desde las regalías petroleras, no entran a la provincia, van directamente al exterior. Creo que fue en abril o en mayo, ya no recuerdo bien, hubo un tratamiento express de la IP. Entre gallos y medianoche, y no se la trató. O sea, se la trató y se la rechazó. El 4 de mayo hubo un corte de ruta muy importante también por el tema megaminero. Durante todo el año se amagó también en distintas etapas con avanzar con la megaminería. Hubo algunas movilizaciones de trabajadores, pero fueron contadas. Creo que el único sindicato que salió y presentó medidas de lucha, aunque no fueron masivas, es el CISAT, el Sindicato de la Salud Pública. Pero siempre el descontento en el pueblo estaba. Cuando se empezó a correr el rumor en diciembre de que se podía llegar a tratar la megaminería, ya el escenario cambió. Y bueno, y finalmente lo que conocemos, ¿no? El estallido, de alguna manera, que se produjo el 15 a la noche, luego que se aprobase la zonificación minera. Un estallido que tiene combinación, o tiene un gran grado de espontaneidad, pero otro de organización. Como vengo desarrollando acá, la lucha contra la megaminería tiene tradición en la provincia, y por el otro lado veníamos de el 2017, fin del 2017, principio del 2018, con movilizaciones, con un impasse relativo, producto de la cuarentena sobre todo, y del control de las condiciones sindicales, y de cierta debilidad del movimiento obrero de la zona. La gente salió, bueno, acá todos los que estamos, estuvimos presentes esa noche del miércoles o jueves, y sabemos que no fue solamente el movimiento No a la Mina el que estuvo en las calles resistiendo la represión policial, es decir, enfrentándose contra el Estado. Hubo un montón de pibes y pibas de las barriadas de Rawson que cuando escucharon que había enfrentamiento y represión con la policía se sumaron. Trabajadores de la pesca, quizás no organizados de manera formal con el sindicato, pero recordemos que en muchas fábricas, muchas plantas,
ya se habían manifestado contra la megaminería de trabajadores de la pesca. También había una situación de que está en legislatura la posibilidad del tratamiento de una nueva ley de pesca en la que habilitaría, digamos, la actividad a empresas multinacionales, entonces había un choque de intereses entre las empresas locales y las multinacionales, un choque interpatronal, pero que termina afectando también a los trabajadores. Esa primera noche, insisto, los que estuvimos en Rawson lo vimos, era un sector del movimiento No a la Mina, compañeros y compañeras mapuche que estuvieron en la resistencia, compañeros de movimientos sociales, de movimientos desocupados, muchos pibes, pibas de barrios carenciados de Rawson, y los trabajadores de la pesca de manera autoconvocada, pero no de forma colectiva, sino a título más, casi como a título personal. Puedo estar equivocándome, esto lo podemos charlar, pero fue como una noche en donde hubo una represión en toda la capital, la gente avanzaba y retrocedía, fueron horas, la represión comenzó abiertamente y no se detuvo desde más o menos a las 9, 9 y media, hasta las 3, 4 de la mañana en los barrios, muchos heridos, y al otro día lo que conocemos, la enorme gesta que hubo en Rawson, que incluyó la quema de edificios públicos. Digamos que aquí yo diría que estamos hablando del Chubutazo como acontecimiento, ¿no? Como estallido, como rebelión popular abierta, porque en las anteriores etapas del Chubutazo no hubo enfrentamientos abiertos con la policía, salvo el 12 de septiembre, cuando fue el accidente donde fallecieron Cristina y Jorgelina, pero que no se desarrollaron por muchas horas. El resto, digamos, hubo represiones, pero no las represiones, gas lacrimógeno un poco, se llevaron algún detenido, pero no de la magnitud de la que estamos hablando, sobre todo el miércoles y el jueves. El jueves a la noche también se reprimió entre León, y el viernes a la noche también entre León, y el sábado a la noche en las barriadas de Rawson. Había un clima muy enrarecido acá en la zona, en donde todos veíamos que se habían sumado sectores que no estaban saliendo, quizás contenidos justamente por los movimientos sociales, que se vieron obligados a algunos movimientos sociales kirchneristas a salir. Bueno, después podemos analizar o profundizar o hacer un balance sobre estos últimos días, o sobre este proceso estallido, para decirlo de alguna manera, que se produjo en diciembre, donde se terminó arrancando la derogación de la zonificación. El gobierno anunció un posible plebiscito, que hay que recordar que el plebiscito lo instaló un sector del movimiento No a la Mina. Exactamente, algunos se miran sorprendidos, pero sí, salió en un sector del movimiento No a la Mina, del kirchnerismo, del partido por Trelew, acá en la zona estoy hablando, ¿no? Y bueno, de otros sectores Filo K, tanto en Rawson como en Cordillera, en Puerto Madryn, y obviamente sectores sindicales, que era la salida institucional a una crisis, a un levantamiento popular histórico, incluso superior al Chubutazo que se dio en el año 90, en donde cayó Néstor Pérez, el PJ. Ya se empezaba a tejer esa posibilidad, y bueno, Accioni se empezó a quedar solo, los astres plantearon que ya no se podía seguir avanzando, se terminó derogando, se planteó la posibilidad de un plebiscito. Días posteriores, no me acuerdo si fue Gustavo o Ricardo, creo que fue Gustavo, el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, dijo que ya no había lugar para un plebiscito. ¿Pero qué? ¿Se volvió antiminero de la noche a la mañana? No, en realidad un plebiscito tiene sus contradicciones. Por un lado, está muy bien que el pueblo se oponga al plebiscito. Nosotros de Política Obrera lo hicimos de forma inmediata, incluso hemos
hemos escrito artículos en estos 3-4 años en más de una oportunidad contra la posibilidad del plebiscito, porque lo consideramos primero un engaño al pueblo y segundo que con la tradición de lucha que hay en Chubut, la cuestión minera se puede resolver en las calles. Pero decía, ¿por qué Sastre se opone al plebiscito? Y por la sencilla razón de que si se llega a perder un plebiscito a nivel provincial Sastre, va a estar muy complicado llegar a la gobernación en 2023, que es a lo que apuntan, y se le va a complicar retener el municipio en Madrid. Es una mera especulación política y está muy bien desde el punto de vista de su visión, que la tenga, es así. Ahora bien, obviamente los pocos mineros no aceptan esta derrota y van a querer seguir avanzando. Entonces, decíamos, Chubutazo como proceso, Chubutazo como acontecimiento, un proceso que sigue abierto, me parece a mí, porque no se resolvieron las demandas que dieron surgimiento al proceso, que fue el ajuste. Y después, ligado con estos dos, y me parece que aquí es el aporte más importante que podemos hacer de política obrera, Chubutazo como orientación política. Pero el Chubutazo como orientación política, ¿qué significa? No sé, salió producto de nuestra imaginación, un día estábamos aburridos y dijimos, ¿cómo intervenimos en este proceso? Bueno, intervenamos agitando el Chubutazo. No, en realidad, cuando comenzó el proceso, allá por febrero, marzo del 2018, o cuando comenzaron las movilizaciones masivas, digo, el Chubutazo se instaló solo por los propios trabajadores. Era la respuesta a las políticas de ajuste, y como ya había tradición en la provincia de un Chubutazo, lo primero que les llegó a las masas es paso, 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 se viene el Chubutazo, y se cantaba tamines. Nosotros, algunos compañeros de los que estamos en política obrera, venimos del PTS, nos fuimos por diferencias en el año 2017, un año antes del Chubutazo, seguimos agitando, y en febrero o marzo, con otros compañeros que no militaban en el PTS, algunos están acá, otros no pudieron venir, sacamos una revista con 2 ejemplares que se llamaba Chubutazo. El primero salió, creo que en febrero o marzo, y el segundo salió a fines de mayo. En ese 2019 se da la crisis abierta del Partido Obrero, en donde se expulsa a 1.200 compañeros por dar una lucha al interior del Partido Obrero respecto a la orientación parlamentarista, no solo del PO, sino del Frente de Izquierda en general. 1.200 compañeros, entre ellos miembros fundadores como Jorge Altamira, referentes históricos como Marcelo Ramal. Nosotros entramos en contacto con ellos, yo entré por entrevistas que le hice con Prosa Urgente y demás. Vino Marcelo Ramal acá, dio una charla, estuvo muy linda en la universidad. Seguimos en contacto, terminamos ingresando en política obrera. Durante todo este tiempo hemos escrito decenas de artículos, volantes, planteando la necesidad de desarrollar el Chubutazo. Sobre todo, hicimos mucho hincapié en algún momento que estábamos adentro de la UAC, participando de la Unión de Asamblea de Comunidades, con la idea de un Chubutazo contra la megaminería y el ajuste. Hemos sacado, bueno, la UAC ha tomado esta consigna cuando nosotros hemos estado ahí adentro, Chubutazo contra la megaminería y el ajuste, hemos hecho pintadas, además. Bueno, esto es el Chubutazo como orientación, plantear la necesidad de la unidad de la lucha y de una perspectiva insurreccional, de alguna manera, o de rebelión popular. Desde ya que el Chubutazo tiene límites. El Chubutazo en los años 18 y 19, por ejemplo, no tuvo grandes enfrentamientos con la policía y con el Estado, por decirlo de alguna manera. Si nosotros tomamos los históricos asos, sobre todo del Cordobazo para acá, vemos que fueron protagonizados por los trabajadores como tales, organizados, y con enfrentamientos feroces, insurrecciones y demás. Bueno,
El enfrentamiento más importante que hubo en el Chubutazo se dio en diciembre. El sector obrero, digamos, que no participó de manera, me parece a mí, podemos estar acá, podemos debatirlo, no participó de manera organizada, masivamente, en la resistencia contra la policía, es decir, en la rebelión popular que se dio sobre todo el miércoles y el jueves. El viernes ya un sector de trabajadores de la pesca, los sindicatos, se manifestaron en contra de la minería, es algo muy cualitativo, pararon el puerto, pero no hay que embellecer el proceso, porque son conducidos por burocracias sindicales, sus intervenciones fueron en tono pacifista, no me lo contó nadie, yo lo viví, hay conferencias de prensa que se desarrolló un sábado al mediodía, donde ellos se manifiestan, o algunos de las condiciones sindicales se manifestaron en contra de lo que sucedió con los edificios públicos. El día 20 de diciembre, cuando se planteó una movilización provincial, un chubutazo, abiertamente, a Casa de Gobierno, hubo un acto en donde uno de los burócratas abiertamente se expresó contra la quema de los edificios públicos, de manera innecesaria. De última, si estás en contra, no tenés por qué salir a condenarlo. Evidentemente, la burocracia sindical tomó nota del descontento que había en las bases, que las bases estaban participando, y bueno, intervino, y lo intervino al modo que intervienen las burocracias sindicales. Además, planteando esta cuestión, no queremos megaminería ni tampoco ley de pesca. Entonces, ¿cómo seguir? Bueno, me parece a mí que el chubutazo, creo que algo que venimos discutiendo acá con los compañeros de política obrera, el chubutazo no se cerró, el chubutazo sigue abierto. Hace poco hubo una reunión paritaria con docentes. Hace 2 años que los sueldos están casi congelados en la provincia, pese a la inflación que hay. No hay paritarias y demás, en donde se logre un avance en este sentido. Y entonces, las tareas que tenemos en el activismo, me parece a mí, es ver cómo intervenir en este momento en donde aparentemente hay un amesetamiento en las movilizaciones. Hay que ver si este amesetamiento de las movilizaciones se da producto de que el pueblo no quiere salir o se da producto de que hay sectores que no están convocando a que se salga. Nosotros, por ejemplo, como políticos de Vera, venimos planteando que mañana tendría que haber una movilización provincial a Casa de Gobierno exigiendo el tratamiento y aprobación de la iniciativa popular, el desplazamiento de los luchadores sociales, y en especial los que se produjeron producto del chubutazo, es decir, los que les iniciaron la causa por el incendio del diario El Chubut. Y bueno, también está mi tema. A mí me pidieron del diario El Chubut por movilizar y cantar los cantitos del chubutazo. Entonces, esta orientación, si fuese tomada por el resto de las organizaciones sociales, si fuese tomada por la UAP, si fuese tomada por la multisectorial que se formó acá en el Valle, si la multisectorial que está en Puerto Madryn, si los compañeros en Esquel, si los compañeros en Comodoro Rivadavia, todos acordásemos en que tenemos que ir por la iniciativa popular, en que tenemos que hacer grandes acciones a Casa de Gobierno, a Corte de Ruta y demás, ¿el pueblo lo saldría o no? Es una incógnita que queda ahí. A mí me parece que como están dadas las cosas, hay un nivel de activismo importante que saldría. También puede estar expresando una debilidad el hecho de que, porque no convocan las organizaciones, el pueblo no salga. Sí, el que piensa así está en todo su derecho. Así todo, me parece que el debate está abierto, me parece que
que en política obrera hemos acertado con la orientación, más allá de que podamos rectificar algunas cuestiones, pero esto de darle una orientación para la articulación de las luchas y demás, creo que ha sido importante, poner el chubutazo en escena siempre, nos lo han reconocido muchos compañeros, y ahora me parece que una de las cosas que tenemos que ver es tratar de plantear la necesidad de asambleas populares, la necesidad de un congreso obrero en Chubut que discuta cómo enfrentar la política de ajuste. Si los trabajadores se empiezan a organizar y a autoorganizar y discutir cómo enfrentar las políticas de ajuste de este gobierno provincial y del nacional, va a ser un paso importante también, sobre todo para lo que se viene en el ámbito nacional, que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que va a implicar una devaluación abrupta. Los grandes conocedores del tema te dicen que no va a ser menor al 30, al 40% y puede ser mayor. Implicará tarifazos, además de la devaluación. Y obviamente la contrarreforma, mejor dicho, laboral y previsional. La contrarreforma laboral de alguna manera se está dando por sector, algunos sindicatos ya están transando y demás, las conducciones, ¿no? Así que, bueno, la perspectiva es cómo nos organizamos. Si planteamos consignas vacías y seguimos con los festejos del chubutazo, o si desarrollamos la lucha. La lucha no implica necesariamente que salgamos a cortar ruta esta semana, pero sí empezar un proceso de liberación entre el activismo. Como decía recién, asambleas populares, congreso obrero, festivales por el procesamiento de los luchadores, incluso, bueno, en mi causa también, nosotros seguramente vamos a discutir algo de política obrera en estos días, e ir viendo de que el activismo pueda llegar a desenvolverse a desenvolverse en toda la provincia, porque lo más probable es que este estallido que se vivió, o esta rebelión popular, no sea la última en el corto plazo. El clima quedó muy caldeado en la sociedad, hay mucha pobreza. Los que vivimos toda la vida en Trelew sabemos que las condiciones de vida se vuelven cada vez más precarias, hay mucha desocupación, hay mucha precarización laboral. Ese descontento, de alguna manera, parió también el chubutazo que se vivió en diciembre. Ahora, cuando la gente salga a la calle de manera consciente o formalmente, no solamente por el agua, sino con demandas explícitas por sus condiciones de vida, y yo creo que la rebelión va a ser mucho más importante que la que se vivió, que ya fue muy fuerte. Me parece que la izquierda revolucionaria tiene que pensar en organizar ese descontento, en darle un canal para que tenga una salida propia y no detrás de las opciones patronales o de las burocracias sindicales, y poder llegar más preparado a los tiempos convulsionados que se aproximan y que acá en Chubut ya se están viviendo. Bueno, en principio eso. Muchas gracias, compañeros. No sé si alguien... Por ahí, no sé, compañeros, si alguien quiere dar alguna opinión, alguna divergencia. Lo que pasa es que, bueno, siguiendo tu relato, es tan largo, ¿no? Vos hacías mención, partiste el chubutazo desde el 2008, hiciste una pequeña mención de aquel 90 con Mr. Per. Hay una clara diferencia de aquel 90 a este 2021, ¿no? Yo lo viví
adolescente y aquella gesta. Mi padre trabajaba en el INTA y ellos, cuando se da propiamente dicho el chubutazo en sí, como se dio acá en diciembre, que se dio ya no recuerdo octubre. Yo estaba trabajando en un galpón que está enfrente de la tercera, estábamos haciendo unos edificios en forma privada. Y mi padre trabajaba en el INTA y ellos se vinieron desde el INTA con todas la parte administrativa, toda la parte de trabajadores que trabajaban en tierra y que trabajaban experimentalmente en la provincia, decidieron irse caminando con mamelucos, me acuerdo, ¿no? Mi padre iba vestido de azul y con su gorra vasca, y así toda la sociedad comenzó. Y hay una fuerte diferencia, ¿no? Aquel chubutazo se llevó al gobernador, lo cual quiere decir que fue más fuerte, o más organizado, o impactó de diferente forma. Recordemos que después hubo ahí una diferencia, que se llevaron al gobernador, no sé si apuñalado o al vicegobernador. Se recuerdan ustedes que fue todo un problema que corrieron muchos rumores, ¿no? Pero lo que está claro es que hay una diferencia. Se lleva un gobernador y en este está totalmente débil, un gobierno totalmente débil, están todos peleados, están todos divididos. Ese es un punto clave del chubutazo. Después, un punto clave pacífico, digamos, es el 2003 propiamente dicho, cuando el Isurume quiere imponer la megaminería y su propio pueblo le dice que no, y el pueblo mismo lo obliga a un plebiscito, diciéndole... yo creo que ahí también habría que hacer un fuerte análisis de cómo se ha ido entretejiendo, porque después nosotros, y ahí ya yo quiero aclarar de que vengo a esta reunión desde persona comprometida primero conmigo mismo, ¿no? Con mi historia de perteneciente a una clase social bien determinada, y después como una persona que piensa más allá de mí, ¿no? De lo que soy. Y militante, sí, de todas estas causas justas que uno cree que son justas, porque si no, viste, todo lo otro no vale. Entonces, yo me dedico a escribir y en el 2012 nosotros hicimos una marcha de poetas y artistas, que la denominamos así, caminando por tramos desde Trelew a Esquel. Fuimos 35 locos caminando y toda la gente que fue colaborando. En aquel momento ya sufrimos algunos enfrentamientos porque si bien no fueron directos, cuando llegamos a las plumas de pronto nos apedraron donde dormimos. Todo el gimnasio lo llenaron de piedras y gritando a la gente, váyanse antimineros, decía la megaminería y todo eso. Cuando estábamos comiendo y desparramados en Paso de Indio, fue estrictamente la gendarmería a preguntarnos que nos tenían... habíamos sido cautos, habíamos presentado algunas cosas a través de Eduardo Hualpa al Ministerio de Seguridad y todo eso, que íbamos caminando. Fueron con la excusa de que nos tenían chequeado, registrado y querían saber cuándo nos íbamos, ¿no? O sea, son pequeños aprietes que uno va tanteando. O sea, no llegaron dos, llegó una camioneta estrictamente como sucedió ahora en diciembre en Rawson. Y después sí, tuvo una continuidad de cosas. Y para ser un poco corto, tampoco quiero ser largo, ¿no? Yo creo que tenemos que, a partir de este diciembre, tenemos que empezar a ver qué es lo que queremos y qué es lo que vamos a hacer, porque si no estamos como todas las otras causas de que vivir del pasado, ¿no? Diciembre fue, y ahora a ver cómo continuamos, porque ellos no se van a quedar quietos. Ellos ya decretaron las plataformas en frente de Mar del Plata. Esto va a continuar, va a repercutir en las pesqueras. Vamos a ver qué es lo que dice el gremio pesquero acerca de eso en nuestra provincia, claramente de frente al mar. Esta era una linda oportunidad, ¿no? No quiero que se me enojen los demás compañeros que no vinieron, pero hubiese estado buenísimo que venga un representante de la MTE, de la UAC, de todos los gremios y de todos los componentes que estuvieron el 15, el 16, de los que van a estar mañana en la marcha por el agua. Porque convengamos que la lucha por el agua es la madre de las luchas, ¿no?
pero si la perdemos, olvídense de que van a cobrar todos los 30, porque si ya te ganamos la batalla, listo, ya está. O sea, por eso es tan importante seguir, por ahí coincide un poco o no, esto de mañana ir a Rawson, tal vez es muy prematuro por las fechas, ¿no? Lo que sí diría de que hay que trabajar para el inicio de sesión de legislatura, tiene que haber una fuerte movilización de todos nosotros a legislatura, decir, por la iniciativa popular, por el ajuste. Estoy totalmente de acuerdo con esto de que, bueno, lo hemos charlado por fuera de esta conversación, ¿no? La gente que salió y se quedó y salió y luchó contra la policía fue porque está cansada de todo. O sea, yo escuchaba pibes de la barriada de Rawson que decían barbaridades en contra de la policía, pero uno los tiene que entender también, porque hijos de desocupados históricos, padres de desocupados históricos, de familias históricamente desplazadas, de un montón de cosas. ¿Y cómo no vas a entender toda esa cosa que se va dando, que se va dando, que se va dando? Y ellos se quejan porque hubo un incendio de casa de gobierno o algún arbolito de la plaza, que podemos discutir o no si estuvo bien, pero fue consecuencia, y algunos que otros edificios, pero se olvidan de que nos incendian desde que el Estado es Estado, ¿no? Con esto de los planes, con esto de que no tenemos posibilidades, con esta histórica Argentina de que los negros para acá y los bien nacidos para allá, de comillas, ¿no? Los hombres de corbata que nos han dirigido siempre, y bueno, y prueba está de lo que han hecho con el Estado, ¿no? Entonces, yo creo que hay que apuntar a que nos juntemos, son necesarios a ver qué rumbo vamos a tomar, porque, y analizando ya tu relato, una tibieza total, casi ausencias de los sindicalistas, o sea, porque siempre sí, pero no, sí, pero no, sí, pero no. Esto se dio porque la gente se cansó de todo y se dio cuenta, y hay que hacerle entender, ¿no?, de que se gobierna obedeciendo, lo que decía el comandante Marco, más allá de que estemos de acuerdo o no con el comandante, que es otro contexto, es otra América la nuestra, ¿no? Es otra geografía. Pero hay una frase hermosa que dice, se conduce obedeciendo, ¿no? La famosa pirámide invertida, en donde la sociedad hace que se manejen algunas cosas de la agenda política, porque el hecho de que nuestros representantes 4 años lo elijamos, no quiere decir que nos postergue 30 años, ese mismo hombre que nosotros le damos derecho a que nos conduzca 4. O sea, ¿por qué tiene que ser el que dicte condena sobre nuestros nietos, ¿no? Todas estas cosas hay que discutirlas y hay que llamar a conversar. Yo creo que este verano tendríamos que apuntar a todo eso, ¿no? Pero bueno, tal vez soy un soñador nada más y capaz que no lo vea, pero bueno, ustedes que tal vez sean un poco más, o grupalmente más jóvenes, tengan ganas. Yo personalmente tengo ganas porque vengo de familia numerosa y tengo sobrinitos así, y no quiero, o sea, yo mi vida la viví al lado del río muchas veces, o sea, ¿por qué tiene que venir otro o sea, las otras generaciones tienen derecho a conocer todo eso? Por eso que estoy acá, ¿no? Así que bueno, nada, es un humilde aporte, es una humilde opinión. No sé si tiene que ver incluso con lo que vos dijiste. No sé si alguno más quiere hacer un comentario, si no le respondo a él algunas cosas. Yo quería responder unas cositas. Sí, está muy bueno lo que decís. Sobre todo al final también. Creo que todos somos un poco soñadores, aunque eso no implica ser utópico, me parece. No, con respecto a lo que decís, porque es inevitable comparar los chubutazos, aunque todavía no hay un trabajo profundo al respecto, porque esto es muy reciente. Es verdad, en el anterior chubutazo cayó PER, pero se desarrollaron también todas las cuestiones de fondo que habría que tenerlas presentes. Primero que nada, el proceso fue más corto, si bien hubo movilizaciones por lo que he leído, en el 87, 88 y 89, pero más bien
indicar que fue del 90, digamos, se concentró todo. Y en principio en 2 o 3 meses. Ahora bien, no hubo el nivel de enfrentamiento que se desarrolló acá, palos. Y por el otro lado, no nos olvidamos que hubo en puerta un juicio político que no se terminó desarrollando porque Per renuncia. Renuncia, entre otras cosas, por las presiones del propio partido. Cosentino lo termina reemplazando. Y en ese chubutazo, el saldo es ambivalente. Yo, por ejemplo, con muchos compañeros que estuvieron ahí, lo vi directamente como una derrota al chubutazo, aún con la caída del PER. A mí me falta estudiar más el tema, pero me da la impresión que no fue una derrota, o si fue una derrota o una victoria, en ambos casos es bastante relativa. Por un lado se estuvo luchando por los puestos laborales, los cuales se consiguió, no hubo despido. Pero por el otro, sí se avanzó con el ajuste en el Estado y en los salarios. O sea, se perdieron conquistas, bueno, todos los que conocemos del menemismo, ¿no? Porque esto fue en el 90, y los salarios cayeron. Entonces, en ese sentido, ahí se puede ver si fue una derrota o no, hay que analizarlo más. Me da la impresión que visto a la distancia pudo haber sido un triunfo el chubutazo, pero con muchos límites, un triunfo muy relativo. Ahora, yo creo que todavía no venimos de un triunfazo, esto es lo que hay que decirlo, ¿no? Porque haber derrotado en 4 días o en menos de una semana la zonificación, y creo que muchos de los que estamos acá vamos a coincidir que el miércoles y el jueves, sobre todo, también el viernes y el sábado, pero sobre todo el miércoles y el jueves en Rawson se decidió la vuelta atrás de la zonificación. Los demás días fueron más para darle forma, a ver cómo hacemos, si hacemos un plebiscito o no, y demás. Obviamente que las movilizaciones se siguieron desarrollando, fueron masivas y demás, pero el jueves a la noche ya se había quemado Capital. La provincia ya se había quemado y en los pasillos de la rosca política ya era obvio que no se podía continuar, y la represión, si bien continuó en Trelew el viernes a la noche, ya el sábado, salvo lo que sucedió en el barrio Río Chubut y algunos más de Rawson, no continuó. Más bien, los policías no estaban reprimiendo, también hubo un sector, por eso digo, hubo un sector del propio movimiento en que planteó no ir a los edificios públicos y demás, o como cierto acuerdo ahí, una salida institucional, pero la rebelión se había producido y fue fenomenal. Ahora hay que ver qué pasa con el ajuste, porque hay que luchar con eso. Hay que luchar con eso. Hay que ver. Me parece que todavía no estábamos ante una derrota por casualidad, pero el ajuste está pasando. De a poco. Lo que sí hay que reconocer que la lucha de los trabajadores del año 2018 y 2019 frenó una reestructuración que tenía pensado hacer el Estado mucho mayor. Hoy, si los trabajadores estatales no hubiesen salido en el 2018 y 2019, estarían en muchas peores condiciones. Entonces, el proceso está abierto. Y otra cosa que es muy importante de señalar es que Chubut no se va a cerrar solo, ¿no? Estamos en un marco nacional de crisis en donde las políticas de ajuste son nacionales, y en un marco internacional de crisis mundial del capitalismo, que tiene como uno de las características más importantes el protagonismo de las masas. Todos vemos rebeliones populares desde el año 2019 en todos los continentes y en muchos países. En América Latina, salvo Argentina, todavía no se produjo una rebelión popular de conjunto. En casi todos los demás países, Uruguay tampoco, casi todos los países ha habido rebeliones. Chile vive de rebelión popular desde el año 2019, Colombia, Ecuador, movilizaciones masivas en Brasil, en Perú también hubo, con sus contradicciones en Bolivia.
en Centroamérica, en Estados Unidos, que es el centro mundial del capitalismo, el año pasado la rebelión contra el racismo fue fenomenal, casi se llevó puesto al presidente o terminó derrotado en las urnas, entre otras cosas, producto de la rebelión, en Francia, en España, en países árabes. Entonces, el chubutazo de alguna manera se desarrolla en un escenario de rebeliones populares donde las masas no vienen siendo derrotadas, y el chubutazo del año 90 se dio en un escenario justamente al revés. Ahí estaba con la caída del muro de Berlín, que fue una derrota, más allá de todas las críticas que podamos hacer a la Unión Soviética, fue una derrota, la caída del muro de Berlín. La restauración capitalista en Rusia, en China, el neoliberalismo con Reagan, Thatcher, Pinochet y demás. Bueno, estábamos en una etapa de retroceso de la clase obrera. Hoy me parece que el escenario es otro, y en ese marco me parece que tenemos que ubicar al chubutazo. Si alguien más quiere hacer un comentario. No sé cómo lo vieron, lo protagonizaron. No, yo iba a hacer una cosita con respecto al tema de lo que veo en estos días, ahora, en estos últimos días, ¿no? Es como que, puedo estar equivocado, pero esa es mi lectura. Que por ahí un poco el tema de, no sé si llamarla desmovilización o que todo, como que está la gente un poco más calmada, porque piensa que como que al caer la zonificación ya está y es como que piensa que el peligro ya pasó y nada, quería decir eso, como que me da esa impresión. Puede que no sea tan... No, es probable que sea un sector así, pero el tema está en qué hacemos las organizaciones frente a eso, ¿no? Si advertimos de que fue un triunfo muy importante, pero que la lucha continúa, si llamamos a seguir festejando el chubutazo o si llamamos a seguir desarrollando el chubutazo. El tema es que también mientras las organizaciones digan chubutaguazo, están desviando el eje de lo que es la cuestión de salud. Tenemos que utilizar el chubutazo y dejar de llamar chubutaguazo a esto. Porque estamos enfocando solamente en una parte que es una parte importante de la lucha, pero no es la parte de la que nosotros queremos apuntar. Eso del chubutaguazo me faltó decirlo igual en la exposición, pero sí, bueno, el chubutaguazo comenzó la denominación de chubutaguazo por un sector quizás, no sé cómo llamarlo, ingenuo del ambientalismo, pacifista, llamémoslo como querramos, sin malas intenciones, simplemente con una perspectiva estrecha de la lucha, ¿no? Pero al chubutaguazo se le sumaron otros sectores, generalmente, y no de manera ingenua, generalmente cercano al kirchnerismo, partidos FIROCA, partidos municipales y la burocracia sindical. ¿Por qué? Porque es obvio que si vos luchás solamente por el agua, la burocracia sindical no va a poner la cuestión del ajuste en primer lugar. Y es obvio que si vos luchás solamente por el agua, el PJ kirchnerismo te dice no a la megaminería, sí al ajuste si la masa no está movilizada. Obviamente que si la masa no está movilizada, el PJ kirchnerismo también te dice aguante la megaminería, como te lo está haciendo acá en la provincia, que hay contradicciones y demás. Las agrupaciones FIROCA, los partidos municipales y demás fueron los que impulsaron esta cuestión del chubutaguazo, que fue derrotado en las calles, ¿no? Porque la verdad, todos veíamos que los que cantaban chubutaguazo era un sector muy minúsculo, progre, hippie con osde, pero los pibes de la barriada, los trabajadores que estaban ahí cantaban chubutazo, y cantaban que se vayan todos, que eso es una cuestión importante, al igual que a 20 años del 2001, el que se vayan todos y el fuera Arcioni, lo vivimos todos en el chubutazo. Eran las canciones, creo que más cantadas. Creo que la canción más cantada fue claramente que se vayan todos. Bueno, es un mensaje, ¿no? Y es un mensaje también a nivel nacional. Yo quería, mi nombre es Federico, quería preguntar por el tema del endeudamiento de la provincia, que sí tiene correlación con esto, que creo que por ahí también, por eso quieren traer todas estas empresas extractivistas y no sé si está bien planteado que vengan empresas que creen industria, no extractivistas. O sea que no sea una economía en base al extractivismo
siempre entregando recursos naturales que se nos dé regalía y no vino. Lo que veo es que mi pregunta es más que nada, ¿a cuándo se empezó a endeudar la provincia? Porque yo estoy haciendo un seguimiento, pero no encuentro registro en internet de cuánto más o menos o con qué ente financiero internacional, primero por empezar, estaba tratando la provincia. Y desde 2010 creo que escuché y dijiste que lo iba a explicar, pero bueno, yo no estaba dando la ansiedad de que lo expliques y te pregunto eso. Y después el tema de si podemos entrar en default como provincia, antes de que reviente el país, o en default a nivel nacional. Eso para mí también tiene con la colación a lo que está pasando todo ahora, no solamente con el Chubutahuazo, sino también la economía, la inflación, pero más que nada quería saber eso nomás. El tema de cuándo se empezó a endeudar la provincia. Las razones, de alguna manera, las respondiste vos, o sea, para mí son así, digamos. El endeudamiento de la provincia tiene que ver con su matriz productiva, digamos. Es una provincia que es relativamente industrial, pero que no desarrolla el valor agregado. En el petróleo, se saca el petróleo, no hay refinería, por ejemplo, en Comodoro Rivadavia. Con la lana sucede lo mismo, se la lava, cuando se la lava, porque a veces ni siquiera se la lava. Con el pescado, con la pesca pasa lo mismo, no hay un tratamiento acá en la zona. Estamos hablando de estas zonas principales industriales de la provincia, ¿no? Y con Alvar también pasa lo mismo, se hace el procesamiento para que se produce el aluminio, pero no mucho más que eso. Entonces es una provincia con relativo nivel de industrialización, donde tiene un peso muy grande el sector estatal, producto de todas estas políticas que se desarrollaron en los años 90 también, que son el límite también a las políticas anteriores de industrialización. Y bueno, empezó a haber mucha desocupación y un sector fue tomado por el Estado, después empezaron a ver los planes sociales y demás. El endeudamiento propiamente dicho coinciden con dos momentos, me parece a mí. Por un lado, la crisis mundial que se produjo en 2007-2008, la caída de Lehman Brothers, la caída del precio internacional del petróleo que se da en esos momentos, que también influye porque el petróleo llegó a estar arriba de los $100 durante la primera gestión de Das Neves, y también cuando Das Neves decide ir por la presidencia, ¿se acuerdan? Creo que fue en 2008, 2009, bueno, ahí se le corta también el chorro a nivel nacional. Entonces, todo ese combo, por un lado, la falta de desarrollo industrial de la provincia, que es una cuestión más estructural, las cuestiones internacionales, la caída del precio del barril de petróleo, la crisis internacional, por Lehman Brothers, la cuestión política, y bueno, se combinaron. Y Das Neves empezó a pedir deuda para poder afrontar la última parte de su segunda gestión, del 2007 al 2011, para poder llevar adelante también la campaña electoral del 2011, ¿se acuerdan? Bussi tomó deuda también, al igual que Das Neves, y después cuando Das Neves retoma el poder en 2015, se vuelve a endeudar, pero ya sobre todo en el 2016, que tomó dos préstamos, uno por $50 millones y el otro por $650 millones, si no me equivoco. Y bueno, todo ese combo llevó a que la provincia esté endeudada por alrededor de $1.100 millones, todo en moneda extranjera, casi todo eso, digamos, dólares, la deuda. Y a principios del año pasado, ya estoy confundido si no fue a principio de este o a principio del año pasado, fines, disculpen, se llevó adelante la reestructuración de la deuda y si no me equivoco, en legislatura con 26 votos contra una abstención, un rechazo, o sea que todo el mundo apoyó la reestructuración de la deuda, por la cual la provincia estira su endeudamiento hasta el año, si no me equivoco, 2030. Esa es la situación en la que nos encontramos y por eso, obviamente, los compromisos con los acreedores internacionales implican que se devengue automáticamente de la regalía petrolera todos los meses un importe para pagar la deuda que ni siquiera ingresa
a la provincia. Bueno, compañeros, parece que fue muy productiva la charla. Vamos por cerrado, por ahí podemos hacer otro encuentro de acá a un par de semanas. Quería cerrar con una cosita. Bueno, como todos saben, a mí me despidieron del diario Chubut por manifestarme contra la minería. Yo trabajo en el diario Chubut desde el año 2007, desde el 2 de marzo del 2007. 2014, 2015 comencé con alguna actividad sindical, me eligieron delegado y demás, y desde entonces empecé a sufrir acoso laboral. También discriminación política, porque, bueno, todos conocen, soy militante hace muchos años acá, me he posicionado muchas veces en apoyo a los pueblos originarios, en la lucha de trabajadores, y también contra la criminalización de la protesta social y contra digamos, el Castillo Paz, bueno, todo ese tipo de cosas. Como conocen, saben que el diario viene sufriendo este tipo de acoso, tengo como 40 o 50 cartas de documento enviadas con la patronal. El lunes pasado recibí la carta, el martes en realidad, o el lunes, el martes recibí la carta de documento, donde me dicen que yo instigué a que se quemara y demás. Dicen que anduve camuflado, pero a la vez que yo levanté el megáfono, o sea, una persona camuflada levantó el megáfono. Bueno, más allá de eso, todos sabemos que es mentira. Ahora, seguramente vamos a discutir con compañeros, impulsar una lucha para visibilizar más mi situación. Se dio un momento en que la gente, por ahí, los pocos que tienen la posibilidad, se van de vacaciones, o algunos están en otra, porque fue entre la fiesta. Y nada, lo vamos a mantener al tanto, porque seguramente hagamos actividades, quizás algún festival. Veremos dónde lo hacemos, para ir por la reincorporación. Lograr la reincorporación va a ser un triunfo del chubutazo en general y también un triunfo para los trabajadores en particular, en un sector como es el de prensa, donde lamentablemente acá hace mucho que no hay tradición de lucha, el sindicato está acostado por la patronal y hasta el momento el sindicato está acompañando mi despido, aunque he recibido mucho apoyo, eso tengo que reconocerlo. La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, la FATPRED, que es la federación que reúne a todos los sindicatos del país, sacó un comunicado repudiando mi despido y exigiendo mi reincorporación. Organismos de derechos humanos se han manifestado, un montón de compañeros, cientos de compañeros comparten las denuncias en redes sociales y demás, se han visibilizado mucho, me han entrevistado de distintos lugares del país, pero bueno, tenemos que seguir desarrollando esto en enero y febrero, porque ahora viene la feria judicial, este amesetamiento le puede jugar a favor a la patronal, pero creo que si logramos hacer actividades visibles se puede revertir. Bueno, compañeros, muchas gracias y terminamos.